Les comento que es licenciado en Topografía, Catastro y Geodesia, con una maestría en Planificación y Administración de Proyectos Socioeconómicos. Ha ejercido liberalmente, ha sido registrador catastral, coordinador de registradores y coordinador de Topografía y Geodesia. También es primer administrador Red Nacional Oficial de Estaciones GNSS, líder técnico del Proyecto de Renovación Cartográfica Nacional. Actualmente es coordinador general también del Departamento Catastral Técnico. De esta forma, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Guillermo Rodríguez con un fuerte aplauso. Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Estuve tentado a ponerme la nariz de payaso para tratar de animarlos un poco. Están un poquillo cansados y Andrés Hernández me cedió el tiempo de él, entonces por acá vamos a durar tamaño rato. En alguna medida concatenado con las dos ponencias anteriores, lo que nos presentaba José María con ese esfuerzo que está haciendo el MINAE-SINAC en procura de regularizar y inventariar todos los bienes de dominio público que tienen que ver con el patrimonio natural del Estado, un poco con lo que nos presentaba el compañero ahora de la evaluación del impacto de un incendio con el tema ambiental. Y quisiera, antes de iniciar la ponencia, agradecer a la Junta Directiva y a la organización de este congreso haber tenido la deferencia de invitarme a darles esta ponencia y cansarlos un ratico. Es sobre la ley 65 de 1888. Es la zona norte de Alajuela y de Heredia, de una manera muy visionaria, y es, aunque el MINAE o las instituciones de este estado no la reconocen como la primera área silvestre protegida de nuestro país, yo la voy a llamar así, de una manera muy visionaria. Protegieron el recurso hídrico y por ende el bosque que alimenta esas fuentes de agua, principalmente para la zona de Heredia y Alajuela, aun y cuando ahí tiene origen todo el manto acuífero de colina inferior, colina superior, que en su momento don Apú, trabajando en acueductos y alcantarillados, gestionaba para más de 200,000 ciudadanos de la zona oeste de San José, por medio del acueducto de Puente Mulas. De una manera muy visionaria, en su momento, 1888, poco después de nuestra independencia, en esa lucha de poderes que se da en la formación de la República, se declara esta primera área silvestre protegida, 2 kilómetros alrededor de los volcanes y los cerros del volcán Barba y los cerros Surquí. Un poco en ese aporte que hace un gran científico en nuestro país, como fue don Henry Pittier, el padre del Instituto Geofísico Nacional, el padre del Museo Nacional, el padre del Instituto Meteorológico, quien después migra a Venezuela. El mayor parque nacional de Venezuela lleva su nombre desde 1957, antes se llamó, por Cerro Grande, aquí don Víctor Ciose y don Melvin Hoyer no me dejan mentir que es el primer parque nacional de Venezuela. Entonces vamos a iniciar. Y me disculpan, yo soy muy ambivalente, ando para allá y para acá, y los voy a entretener un poco con la historia. Pero es que tenemos, si bien estamos en un congreso que se llama Tecnología 4.0, inicio y final. Primero, el final no existe. Podrá existir el final de la cuarta revolución industrial, pero sin embargo la evolución va a continuar. Pero no podemos olvidar la historia. Y en este caso es darle alguna estrategia a los profesionales de agrimensura que tengan que hacer trabajos en esa zona y que tengan que asesorar a sus clientes en ese proceso de la conciliación jurídica catastral para poder determinar esa presunción de legalidad de los bienes privados dentro de esta área silvestre protegida.
Entonces, el decreto de 1865, de una manera muy visionaria, declara esa zona como patrimonio natural del Estado, como un bien demanial, y pretende proteger y encarga a una comisión científica liderada por don Henry Pittier la delimitación de esa zona. Ese trabajo es encargado a don Moisés Rodríguez, un geómetra graduado en nuestro país en el colegio de segunda enseñanza. Por ahí esperaría que, y no veo a don Rodolfo Vandelat, ¿qué se me hizo? Está escribiendo un libro sobre la historia de la agrimensura en nuestro país. Esperemos que lo logre culminar. Él contaba con mi ayuda. Yo no he trabajado mucho en eso, aunque sí he investigado, pero no he avanzado mayor cosa. Don Moisés Rodríguez es el encargado de hacer el levantamiento de este plano. Hay por ahí algunos colegas que refieren que son simples croquis, pero asociado a estos planos de agrimensura hay todo un informe del levantamiento y un informe del uso del terreno. El Instituto Geográfico Nacional en su momento lo monta en la cartografía y todos los cerros coinciden con la cartografía actual. Don Moisés Rodríguez, por ahí me encontré una fotografía de él en el proceso de investigación. Dentro de los trabajos que él realizó, trabajó en la Comisión de Límites Costa Rica-Nicaragua, que decantan en el laudo Alexander, también en el conflicto de límites entre Alajuela y Heredia. Además, fue miembro del Congreso Nacional, creo que el primer agrimensor, no lo podría asegurar. También le encargan la revisión de su trabajo a don Manuel Benavides, que también fue miembro del Congreso Nacional. Hoy un liceo en Heredia lleva el nombre de don Manuel Benavides. Y fue un actor importante en la municipalidad de Barba de Heredia. La génesis de esto, por lo general, quien pateó la cuna y despertó al chiquito de esta norma fue don Quirico, diputado del Frente Amplio, hoy funcionario de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, en alguna medida tratando de indagar cómo estaba el sistema normativo y consultándole a la Procuraduría General si esa norma tenía vigencia en procura de proteger los recursos hídricos. En esta época tendríamos que contextualizar, el país estaba dividido con el tema del Tratado de Libre Comercio y había una amenaza de privatizar el agua. Habían unos entes por ahí que procuraban apropiarse el agua. Entonces él como legislador buscaba investigar cómo estaba la norma. Dentro de esa respuesta que le da la Procuraduría, he incluido un poco de fotografías de la zona, son recientes en alguna medida por aquello de que quienes nos visitan de otros países, esa zona queda aproximadamente a 45, 50 minutos. En el acto cívico que veíamos aquí, la presentación del baile, mencionaban la ollecarne de San José de la Montaña, podrían visitarla y probar la cuchara de esa zona. Dentro de la respuesta que le da la Procuraduría, dice que no solo está vigente la Ley 65 de 1888, sino que una serie de normas posteriores retoman ese concepto de protección, como lo es la Ley de Baldíos de 1939, más adelante en la Ley de Tierras y Colonización en 1961 retoma la protección de esa zona y establece nuevamente que la zona de 2 kilómetros de radio concentra los caracteres de la cima del volcán Barba y el Cerro Surquí. Además, la Sala Constitucional, en un recurso de amparo que establece una fundación, Frupo de Virena, en procura de proteger estas normas, condena a las municipalidades, al MINAE, y les ordena delimitar esa zona, les da un plazo de 7 meses. El MINAE, en asocio con el Instituto Geográfico Nacional, realiza ese trabajo. Se materializan
2 mojones en todos los caminos, veredas y calles que cruzan la zona, identificándolos como la Ley 65 de 1888. Aquí vemos un ejemplo de esos mojones, un poco para visualizar y que los ciudadanos visualicen esa situación donde inicia el área de la ley, el límite de la ley, generándose o inventariándose o documentándose en el 2011. Ya la prensa empieza a mostrarnos, y aquí tenemos del periódico La Nación del 30 de mayo de 2012, donde nos dice que 1.100 dueños de fincas están en áreas silvestres protegidas. Aquí ya se empieza a visualizar el conflicto social y en la tenencia de la tierra. Dentro de ese proceso, la Procuraduría General de la República, en un trabajo que realiza don Mauricio Castro Lizano, hace todo un estudio de la normativa y de la situación legal de ese sector. El 80% son tierras que ya están protegidas, en línea de principio por el Parque Nacional Braulio Carrillo, por la Reserva La Cordillera Volcánica Central. En el 2015 se realiza una ampliación del Parque Nacional. Sin embargo, tenemos muchas propiedades particulares, muchas viviendas, muchos desarrollos. Este es el pronunciamiento que les mencionaba de don Mauricio Castro, en donde no solo hace un análisis de la normativa, de cuál está vigente, de cómo las nuevas leyes vinieron a retomar ese espíritu de la norma de proteger el recurso hídrico. Y tenemos que tener muy claro, nuestra población en 1888 era muy reducida. Todas esas zonas prácticamente eran bosques. Sin embargo, el día de hoy hemos crecido de manera exponencial. El área cubierta, lo veíamos cuando el compañero nos mostraba el tema de la escorrentía y el problema que tenía el distrito de Mercedes, de Heredia. El recurso hídrico es el mismo. Probablemente se ha visto disminuido por la acción del hombre. La demanda por ese recurso ha crecido exponencialmente. En el cantón donde yo vivo, en Belén de Heredia, hay alrededor de 2.000 pozos perforados y todos se alimentan de los mantos acuíferos que se generan en esta zona. Entonces, escasea el recurso hídrico. Don Arturo Apu no me deja mentir los esfuerzos que hace Acueductos y Alcantarillados por dotar a la población en la época seca del recurso hídrico. Entonces, en alguna manera, de forma visionaria, se pretendió proteger el recurso. Entonces, los ciudadanos, y aquí es donde entra el profesional en topografía y agrimensura como un asesor de esos titulares, porque hay muchas fincas inscritas, pero este pronunciamiento de la Procuraduría establece que la prueba de que esas fincas están a derecho recae en la parte y le aplican de manera previsoria que tienen que haber nacido a la luz jurídica o demostrar la posesión 10 años antes de entrada en vigencia la norma. Es decir, las fincas tienen que haber nacido o haber probado quienes titularon a la autoridad competente 10 años antes, o sea, en 1878. Recuerden que el registro nace en 1865. Entonces hay una franja muy corta de tiempo entre la inscripción o el nacimiento del registro y la norma que protege esta zona. Entonces, y ahí don Casius es experto. Lamentable o dichosamente, quien vaya a hacer un trabajo de agrimensura de una propiedad inscrita dentro de los límites de esta zona, va a tener que brincarse la malla del Registro Nacional y acudir al Archivo Nacional a investigar en los expedientes del denuncio, que era la primera forma para privatizar la tierra. Es importante, en otro congreso lo mencionaba, el registro nace en 1865, el catastro nace en 1916 con la promulgación de la Ley 70 en la administración de don Alfredo González Flores el 18 de diciembre de ese año. Entonces,
este carajo me está enredando. ¿Cómo iban a haber planos y probar que esa finca está a derecho si el catastro nace hasta 1916? Y yo tengo como agrimensor, como asesor de mi cliente, probar que nacieron antes de 1878. ¿Cómo lo hago? Bueno, recurro al Archivo Nacional. Pero además es importante que conozcamos que si bien el catastro nace en 1916, la profesión de agrimensor del Estado nace en 1828, 7 años después de nuestra independencia. Y no solo nace la labor del agrimensor, sino que de 1828 a 1929, solo un agrimensor del Estado había, se llamaba, era de apellido Castro. Ya el descendiente se nos fue, don Marco, hace ratillo, se nos fue Castrito. En 1939 se modifica esa norma, se modifica el Código de Procedimientos Tributarios y se establecen los requisitos para ser agrimensor del Estado y los requisitos para titular tierras por medio de denuncias. El agrimensor tenía que rendir un informe, en realidad eran 3 informes, y dentro de ese informe estaba el levantamiento de agrimensura, por lo general está al centro de los expedientes del denuncio, y acompañado del derrotero. Entonces, ese plano de don Moisés Rodríguez no es un simple croquis, es un plano elaborado, eso sí, con las tecnologías de la época, con los equipos de la época, una cadena denudada o una cadena de Gunther y un compás o lo que hoy conocemos como una brújula. Entonces, en esos expedientes del denuncio están los planos, está el informe del topógrafo. Si la finca está totalmente dentro del área de la ley, entonces no me preocupo tanto y tengo que demostrar que todas y cada una de las fincas nacieron a la luz jurídica antes de la norma para que, ¿qué se me hizo José María? Los compañeros del SINAC sigan el procedimiento. Son 4 pasos, José, para aprobar esa presunción de legalidad. Pero tiene la parte que probar y ahí tiene que hacerse acompañar de un profesional de agrimensura que le haga la conciliación y le haga los estudios. Pero hoy yo les traigo una innovación. ¿Qué sucede? Bueno, ya esto lo dije y perdón, me disculpé hace rato. Este es el mojón y aquí se ve, se aprecia. Eso lo vemos en toda la zona norte de Heredia y Alajuela, todo lo que está dentro de eso. Le corresponde a los titulares demostrar que está a derecho. Vemos en las fotografías la riqueza hídrica de la zona, y no solo la riqueza hídrica, la riqueza escénica. Entonces, aquí les mencionaba anteriormente que deben documentar no solo cuándo nació, sino que en el asiento primero menciona cuántos años de posesión demostraron. Eso en procura de probar que las fincas estaban a derecho. Por ahí está el tema de la finca de los terrenos del inglés, que le otorgaron a un inglés, sin embargo no han logrado demostrar que esa finca específica está a derecho. Vamos a ver el caso específico de la finca La Delia. Aquí, vamos a ver, la labor del topógrafo no es solo realizar una conciliación del estado parcelario actual, hay que reconstruir cómo eran las fincas originalmente, y esa labor es complicada, es difícil y requiere un estudio de antecedentes debidamente estructurado. El problema se presenta cuando es parte de la finca madre la que está dentro del territorio, porque habrán algunas fincas, como el ejemplo que vamos a ver, que es el que ando buscando. Yo que me brinqué un montón por aquí ya pasé, para devolverme. Bueno, voy a devolverme porque quienes crean en tesoro, vea que cae exactamente en el mojón, el arco iris, pero no lo encontré. ¿Qué dice a que se ríe? Porque estaba muy serio, ¿sí? No hizo falta la nariz de payaso, eso es bueno. La finca La Delia, este plano de 1970, nace de una serie de reunión de fincas. En realidad yo fui el que la titulé La Delia. Doña Delia era la esposa de don Alfredo González Flores, casualmente el presidente de la República con la que se promulga la ley que crea el Catastro Nacional.
Doña Delia era hija de don Braulio Morales, el primer productor de café que exporta 40,000 quintales a Inglaterra. Y hace unos días, quien tiene derecho a no compartir mi opinión, estamos en el mes de la patria, que no es lo mismo el mes de la independencia, porque personalmente considero que no hemos sido independientes. Con esa primera exportación, lo único que hicimos fue cambiar de aliado, y dejémoslo como aliado. Pasamos de España a Inglaterra, y exportaban café, importaban productos, y ahí nació nuestra primera deuda externa, que todavía la estamos pagando hoy y la tendrán que pagar los nietos de quienes tienen hijos. Este es el plano que describe la finca La Delia. Tenemos más de 128 hectáreas, pero resulta, las fincas no tienen genes. Pero eso es prácticamente como hacer un árbol genealógico de una familia, solo que es el árbol histórico de una finca. Y lamentablemente por el tamaño no se aprecia, pero tenemos una serie de títulos posesorios y de acuerdo a la simbología, lamentablemente hay unas fincas que no logran probar que nacieron antes de la norma, esos 10 años. Pero resulta y sucede. Bueno, aquí están las fincas que no logran probar que nacieron antes de la fecha, 1904. Entonces, en línea de principio, esta finca no logra probar esa presunción de legalidad y entonces el MINAE le va a decir que no. Pero resulta que solo 20.5 hectáreas son las que están dentro de los límites del área silvestre protegida, y perdón, yo la llamo así porque realmente es la ley 65 de 1888, pero desde mi óptica la primera área silvestre protegida en nuestro país, porque no solo protegía el recurso hídrico, sino que protegía el bosque que alimenta y captura esa agua. El resto de la finca está afuera. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Y le soy sincero, cuando el MINAE me pidió este informe, yo no lo hice de esa manera. Pero quien tenga que hacer acá va a tener que ir al Archivo Nacional, tratar de identificar todos los expedientes de denuncio de esas fincas que dieron origen para determinar si efectivamente aquellas que vimos en el cuadro que no estaban a derecho están fuera. Y con eso tratar de probarle a las autoridades que esas fincas están a derecho. Y perdón, hay un adagio que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este plano de don Moisés Rodríguez, esta norma, tiene más de 100 años y le dio el carácter de manial de una manera visionaria a esa porción de terreno. Entonces, quienes hayan adquirido bienes ahí amparados a la publicidad registral, van a tener que demostrar que esas fincas nacieron a derecho. No es sencillo. Pero quien haga un trabajo de agrimensura tiene que tener muy claro que en esa zona hay que trabajar de esa manera para poder inscribir un plano. No les dan en estos momentos, por ese voto de la Sala Constitucional, no les dan permisos de construcción. La empresa de servicios públicos no está dando servicios. Entonces, es una zona que en alguna o en una gran medida está congelada en cuanto al desarrollo. Entonces hay que reconstruir ese mosaico. Lamentablemente, no todos los expedientes de denuncio están en el Archivo Nacional y no todos los expedientes que están en el Archivo Nacional tienen asociado un plano. Entonces hay que diseñar toda una estrategia. Bueno, no me vea feo. De por sí, Andrés, usted me dio todo su tiempo. Entonces aquí seguiremos. Si están aburridos me dicen y la cortamos. Ya entrando un poco al valor que tiene el mapa catastral para el análisis de estos casos en específico. Y perdón, es que esta metodología no solo es aplicable para la ley de 1888, sino para cualquier conciliación jurídica en el que tenga que demostrar algún conflicto, sea entre partes, entre particulares o con el Estado con respecto a la tenencia de la tierra. Entonces ya estos son los distritos que están dentro de esta norma y como pueden ver
solo Vázquez de Coronado y Vara Blanca en Heredia no tenemos mapa. El área de Vara Blanca prácticamente es toda una zona protegida, ya sea por la Cordillera Volcánica Central o por el Braulio Carrillo. Pero es importante avanzar con la conclusión de la obra catastral con cobertura nacional, porque nos va a permitir tener un inventario. Aquí vemos los distritos ya en el mapa catastral y la delimitación que tenemos de la ley de 1888 basados en el plano de don Moisés Rodríguez. Estos son todos los distritos que se ven impactados por esta norma. Vamos a ver el detalle de los predios y las fincas que están siendo afectadas. Entonces aquí tenemos los que están totalmente dentro y los que están parcialmente. En los que están parcialmente, si alguna de las fincas que generaron la objeto de estudio no cumplen, habrá que hacer el ejercicio para determinar de una manera profesional y responsable, haciendo el mosaico de esos planos del denuncio, que no son los planos que conocemos, no tienen croquis de ubicación, en esa época no teníamos cartografía. Amor, ya me voy. Tito, no voy a presentar el video suyo para introducirlo porque no voy a poder. Es al único que le han presentado el rótulo, perdón. Esta zona es un sitio altamente protegido. Primero, la ley de 1888. En los años 70, la ley de titulación de tierras. El Parque Nacional Braulio Carrillo. La ampliación en el 2015 y recientemente fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. No, sí lo voy a presentar. Ya con esto termino. Esto es trabajo de don Andrés. A ver si me activan el video. Es una animación en 3D. Si bien el registro inmobiliario en estos momentos tiene pausado el desarrollo de un catastro en 3 dimensiones, por razones lógicas, la bendita regla fiscal nos ha afectado a todas las instituciones y a los ciudadanos. Entonces hay una restricción presupuestaria, hay una decisión en estos momentos. Sin embargo, es una necesidad. Ese modelado lo hizo don Andrés, quien es el que le va a mostrar en la charla que sigue. Un día de estos fui con mi asistente a tomar unas fotografías de los mojones. Y con esta me despido, perdón si les robé algún tiempo. Muchas gracias.